Cuando el nazareno estaba dando el sermón de la montaña, no estaba hablando precisamente de cómo hacer ganchillo, sino de cómo atraer de forma natural tanto el éxito como las mujeres. Sin esfuerzo, sin estoicismos, ni fama, ni dinero. Entre la cochambrosa turba estaba el padre de la Black Pill, Judas, que se mofó de él y le espetó en la cara al nazareno que a las mujeres solo les interesa el dinero y que sin eso no hay éxito posible con ellas. Judas lo decía porque era tan pobre de espíritu como de pasta, razón por la que su mujer, María Magdalena, lo acababa de mandar a la mierda, destino habitual de los Black Pillers. Así que el nazareno le propuso una apuesta. Animó a Judas a que consiguiera el dinero de la forma más rápida y pérfida posible, vendiéndolo a los romanos, con 2 cojones. Y si conseguía recuperar a su mujer con eso, resucitaría solo para invitarlo a las cariñosas. En visión de Judas, todas las mujeres. Pero si él ganaba, tendría que cambiar el chip y abandonar su pésima visión sobre las mismas. Judas aceptó entre risas y el resto es historia. La sorpresa de Judas, cuando se presentó en la casa de María Magdalena con las 30 sucias monedas de plata, no estaba. Dando un paseo para reflexionar a lo Tom Selby, oyó unos ruidosos gemidos que provenían del santo sepulcro donde fue puesto el cadáver del nazareno. Y al mirar adentro, ¡Madonna! El nazareno se había montado una fiesta un tanto subidita de tono en la que estaba Doña María Magdalena. Jesús, bien humorado, invitó a Judas a que se uniera a la fiesta, pero él, incapaz de desapegarse de su pesimista visión de Black Pillar y aceptar la realidad divina sobre las mujeres, decidió colgarse un árbol. El nazareno consiguió sin esfuerzo éxito y fama a nivel mundial con solo 3 años de sermón, y respetando solo 3 principios que si tú también los respetas, también te elevarán espiritualmente y atraerás sin esfuerzo y sin estrés la abundancia a tu vida en todas sus formas. Igual que el nazareno con Judas, te hago una apuesta mía. Ninguno de los gurús del desarrollo personal de YouTube te han hablado de lo que te voy a hablar yo en este vídeo. Si me equivoco, dame un dislike, y si no, nos montamos una fiesta. Estos son los 3 principios espirituales para convertirte en un superhombre. Principio número 1. No juzgar o dejar ir. La mayoría de personas, amigos míos, viven en estados de conciencia dominados por sentimientos de escasa valía personal que condicionan su forma de interpretar la realidad y de funcionar en ella. Son estados de conciencia destructivos para sí mismo y potencialmente también para el resto. Lo vais a entender a la perfección cuando echemos un ojillo a la escala de conciencia del Dr. David Hawkins, utilizando como ejemplo el mundo de la manosfera. En la base de la escala de la conciencia están las personas que viven en la vergüenza, en la culpa, en la apatía y en el sufrimiento. Son sujetos que se creen incapaces de ser amados por una mujer, más si esta mujer es atractiva. Son individuos que no se creen lo suficientemente válidos sexualmente para las mujeres y por lo tanto tienen un autoconcepto muy negativo de sí mismos y también de las mujeres. Su visión de sí mismos, de los demás y seguramente del mundo sea muy juiciosa y muy negativa. Creen que solamente los sujetos que han sido bendecidos por una gran genética, solamente aquellos sujetos que tienen un gran poder económico o cierto estatus, son los que pueden acceder a las mujeres de más alto valor en el mercado sexual. Por lo tanto, ven a las mujeres como seres superficiales de los que no hay que fiarse para nada y por lo tanto de aquí sale el movimiento MGTOW, es el nivel de conciencia de la Black Pill y de muchos incels. Un poquito más arriba están los niveles del miedo, de la ira y del orgullo. Este es el nivel propio de muchos canales de masculinidad y tiene sus ventajas también. ¿Por qué? Porque a partir del resentimiento que guardan hacia esa supuesta naturaleza interesada y más superficial de las mujeres a la hora de enamorarse, Que los hombres moviliza a muchos hombres a salir del nivel de la apatía y del sufrimiento a empezar a invertir en sí mismos en lo único que supuestamente pueden controlar, que son los hábitos propios del desarrollo personal. Y esta es la razón por la que muchos hombres resuenan con muchos canales de masculinidad, les empodera de alguna forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ira o la rabia sigue ahí y los sentimientos de escasa valía personal y la visión negativa de las mujeres sigue ahí y por lo tanto el problema de muchos de estos mensajes de la manosfera es que muchos hombres cuando empiezan a vivir una relación de pareja con una mujer la viven desde la paranoia y desde el miedo y cuando le tratan de poner límites a esa mujer cuando supuestamente les falta el respeto lo hacen desde la rabia y el resentimiento, se vuelven reactivos emocionalmente y eso también les puede prestar mucho atractivo a ojos de esa mujer. Por lo tanto, estos canales son útiles para movilizarte si estás en un nivel inferior de la escala de conciencia, pero a partir de ahí es mucho más interesante trascender tu nivel de conciencia para vivir con más calma y armonía contigo mismo, con las mujeres y con el mundo. Y ese es el nivel del coraje y del amor y de la aceptación, ¿ok? En esta clase de niveles, básicamente ya uno empieza a no juzgarse a uno mismo, empieza a comprenderse, empieza a comprender por qué se ha comportado como se ha comportado en la vida y también con las mujeres y desde qué lugar emocional lo ha hecho. Empieza a darse cuenta de que en realidad lo único que ha provocado que haya repelido a su pareja o que sea incapaz de ligar es el miedo. Y cuando se empieza a dar cuenta de eso,
también empieza a comprender que las mujeres lo que más detestan en esta vida es la inseguridad y el miedo en un hombre, y por lo tanto no las juzga, sino que lo entiende como algo completamente comprensible. Es decir, a todos nos gusta estar al lado de personas seguras y confiadas en sí mismas, y se acepta que eso es la base del atractivo de un hombre. Y por lo tanto, al librarse de esta clase de juicios, empieza a mejorar la visión que tiene hacia sí mismo y la visión que tiene hacia las mujeres, y empieza a surgir el amor y el buen humor, empieza a relacionarse con las chicas y con su pareja desde estados de ánimo que calibran y vibran más alto. Empiezan a desarrollar ese vitalismo tan atractivo para las mujeres y no tiene miedo, tanto miedo, incluso cuando le tiene que poner límites, porque lo hace siempre desde el amor y porque confía en sí mismo a la hora de volver a restablecer su vida afectiva si fracasa la relación de pareja que tiene actualmente. Es más, no lo ve como un fracaso, lo ve como una oportunidad de crecimiento para él y para ella. Esas personas ya no viven desde el miedo, viven desde una visión amorosa y libre de juicios y de miedos. Al no juzgarte ni a ti mismo ni a los demás, te permites estar más en calma contigo mismo, ergo feliz y satisfecho. Sin embargo, amigos míos, es extremadamente difícil abandonar la visión negativa que tenemos con nosotros mismos o con las mujeres si llevamos años y años y años operando a ese nivel de conciencia. Por eso siempre digo en mis vídeos que es muy importante, para poder ascender en el nivel de conciencia, empezar a entender tu historia, empezar a entender por qué has cometido cierta clase de errores, para empezar a comprender de dónde vienen tus miedos, de qué lugar emocional viene tu fracaso también con las mujeres y con la vida en general. Y cuando empiezas a entender que gran parte de tus errores provienen de ciertas emociones que has albergado y que has cosechado desde edades tempranas, empiezas a no juzgarte y empiezas a entender que la única forma que has tenido de actuar en el pasado ha sido como has actuado, de hecho, porque tu nivel de conciencia te hacía ciego a otras formas de sentir y de funcionar en la vida. Y esta clase de ejercicio la tienes que hacer también con tu familia, con tus padres, con tus cuidadores principales, porque una cosa es entenderse a uno mismo y otra cosa también es entender a los demás. Cuando tú te liberas de la responsabilidad de ciertos estados emocionales que han condicionado tu funcionamiento y tu visión del mundo, es posible que tengas la tentación de empezar a juzgar a otras personas, de empezar a proyectar la culpa afuera. Pero la culpa, amigo mío, como dice la canción, es de cha-cha-cha. Aquí no hay culpa, aquí no se trata de juzgar, se trata de comprender. Y comprendiendo tus dificultades, puedes entender las dificultades de tus padres, puedes entender que en base a la historia de tus padres y en base a los escasos recursos psicológicos y espirituales que han tenido tus padres, se han comportado de la única forma en la que podían comportarse. Porque ellos también, al igual que tú, al igual que yo, al igual que todo el mundo, han vivido ciegos. Aprende a no juzgarte, aprende a no juzgar a los demás, aprende a no juzgar a las mujeres y empezarás a liberarte de esa rabia y de ese miedo y empezarás a desarrollar un sentimiento de calma, de paz y de vitalismo propios del superhombre. Principio número 2 del superhombre: decir la verdad y actuar en consecuencia. Este es un principio de Jordan Peterson, del que habla en sus 12 reglas para la vida. Di siempre la verdad, o al menos no mientas. Muchos red pillers aseguran que cuando pierdes el marco, el liderazgo en tu relación, al final lo que provoca es que ya te pierda el respeto, y desde esa pérdida de respeto pues pueden ocurrir cosas muy grotescas, como que te pongan los cuernos, como que empieza a quejarse constantemente de ti, que ya no quiere tener relaciones sexuales contigo, o que básicamente tu relación se vuelva un infierno. Y esto podemos juzgarlo o podemos llegar a comprenderlo. Y si intentamos comprender por qué una mujer empieza a comportarse de esa forma con un hombre al que ha perdido el respeto, porque ha perdido su marco, entendemos que no podemos juzgarlas. ¿Por qué? Porque tu chica lo que quiere es confiar en ti, confiar en tu liderazgo, confiar en ese hombre que conoció y del que se enamoró en un principio y que era capaz de vivir su vida libre de miedos y de juicios. Si tú empiezas a traicionar tu verdad, que es tu forma de vivir, por complacerla a ella, entonces estás empezando a vivir desde el miedo. Y ella, tarde o temprano, aunque a corto plazo pueda gustarle porque le prestas más atención, empieza a desconfiar de ti y empieza a entender que te estás convirtiendo en un hombre débil. Y eso no le gusta a nadie. Párate a pensarlo. ¿A ti te gusta la gente muy complaciente? ¿Cobardemente complaciente? No. Pues a las mujeres eso tampoco les excita demasiado. Por eso los red pillers te dicen, en parte sabiamente, que pase lo que pase, intenta no perder nunca el marco en la relación. Pero mantener el marco se puede hacer desde el miedo al abandono, desde el decir, coño, es que si no mantengo el liderazgo y el marco, entonces esta chica tarde o temprano me va a abandonar o me va a engañar. Lo puedes hacer desde el amor. Y hacerlo desde el amor es muy diferente a hacerlo desde el miedo, porque cuando marcas límites desde el miedo suele salir la rabia. La rabia muchas veces nos habla del miedo, de lo que no queremos que ocurra. Pero cuando lo haces desde el
amor, cuando te da un poco igual que esa relación se acabe o no, por decir la verdad, entonces es cuando eres un hombre realmente libre, fuerte y atractivo para ella. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si esa muchacha empieza a comportarse de forma tóxica o sencillamente empieza a cruzar ciertos límites que tú consideras inaceptables e insanos en tu relación, lo mejor que puedes hacer es amorosamente devolvérselo, señalárselo, decirle, mira, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es bueno ni para ti, ni para ti, ni para la relación. Tú me estás pidiendo que me quede aquí contigo para prestarte más atención, pero entonces eso me resta a mí mi tiempo para hacer mis cosas y eso no es bueno ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Dejo de aportar a los demás por aportarte a ti, por alimentar a la niña herida que necesita más atención. Entonces párate a pensarlo, ¿desde qué lugar emocional me estás pidiendo eso? Es desde el miedo. Quizás esa muchacha actúa así porque tiene miedo, tiene esa necesidad constante de aprobación y de validación y de sentirse querida. Entonces al devolverle la verdad, por lo menos, aunque sin caer en el rol de terapeuta, por supuesto, le estás dando la oportunidad a ella de que se dé cuenta y de que empiece a trabajar sus miedos sin que los proyecte en ti en la relación. Es decir, le estás dando una amorosa oportunidad de crecer y de crecer ambos, porque quizás en esa conversación ella te pueda señalar comportamientos que también sean tóxicos de alguna manera. Ella te puede decir, mira, pues efectivamente me estoy comportando de forma más celosa y controladora porque el otro día te vi coqueteando con Marisa y con Luisa en la fiesta de no sé quién. Y quizás hasta sea verdad. Y quizás tú no te hayas dado cuenta de que tu propia necesidad de validación te haga intentar obtener la atención de otras chicas fuera del contexto de la pareja. Entonces, ese señalamiento, la relación, ella, también es un agente de crecimiento. No solamente un adorno bonito que tienes al lado y que es concurrente al éxito que has cosechado como ganador. El éxito que has cosechado al invertir en ti mismo y al desarrollarte personal y profesionalmente. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por lo tanto, según este principio, para crecer espiritualmente, para convertirte en un superhombre y para aumentar las posibilidades de acabar en una relación sana, es muy importante decir la verdad y estar dispuesto siempre a actuar en consecuencia. Porque ¿qué es lo que pasa, amigos míos? Que tú le puedes decir con todo el cariño del mundo lo que está pasando y le puedes señalar ciertos comportamientos que no aportan al sistema de pareja que tenéis y aún así ella pues puede evidentemente no trascender sus miedos y seguir comportándose de forma tóxica para ella misma, para ti, para la relación. Entonces quizás lo que más os va a ayudar a ambos es que estés dispuesto a abandonar esa relación. Es que actúes como un agente de karma, pero no en el mal sentido. Es que si tú no te vas de ahí, igual no le das esa conciencia que ella necesita para poder cambiar de que sus comportamientos están teniendo consecuencias. Y las consecuencias es que está perdiendo a un pepino de tío precisamente porque no es capaz de trascender sus miedos e inseguridades. Pero es muy importante hacerlo desde el amor, porque el amor es el único sentimiento curativo y sanador de los miedos. No es el látigo duro, es decir las cosas con firmeza, con seguridad en uno mismo y sobre todo decir la verdad. Es decir la verdad sin tapujos y de forma valiente. Ella por supuesto te va a respetar muchísimo más y no solamente te va a respetar, también te va a querer más porque estás contribuyendo, diciendo la verdad y estando dispuesto a actuar en consecuencia, estás contribuyendo a su propio crecimiento, ¿ok? Al crecimiento de ambos. Y por lo tanto ella en su foro interno lo va a saber. No solo te va a respetar, te va a querer mucho más. Y es posible que si tienes que romper con ella, si ella luego se da cuenta y hace su propio proceso de terapéutico de crecimiento interno, ella quiera volver contigo porque se está dando cuenta del tío que ha perdido y del regalo que le estabas dando. Por lo tanto, tanto utilizar el látigo por miedo a que te deje, como callarse por complacerla son conductas destructivas. El camino es decir la verdad y estar dispuesto a actuar en consecuencia, aunque tengamos que tragar saliva para ello. Y para eso, amigo mío, recuerda que uno tiene que estar dispuesto a afrontar sus propios miedos e inseguridades. El miedo a la soledad, el miedo a no poder volver a encontrar una chica como ella. Todos los miedos son ilusiones, como dice David Hawkins. Hay que estar dispuestos a trabajar nuestros propios miedos y afrontarnos a ellos para no acabar en una relación tóxica. Y el tercer principio para convertirse en un superhombre es estar dispuesto a dar a los demás como misión de vida. Vivir desde el amor. En realidad, amigos míos, todos estos principios están íntimamente relacionados. No juzgar y actuar en base a la verdad está relacionado con el principio del que vamos a hablar ahora. Dar a los demás en realidad significa basar tu vida en aumentar tu nivel de conciencia para poder irradiar a los demás con tu nivel de energía. En las relaciones sociales eso significa dar tu humor, dar pasión
pasión, hablar sin juicios, hablar sin filtros, calibrar también socialmente, transmitir magnetismo y buen talante. Eso significa evitar el ensimismamiento, evitar la timidez, evitar en complacerla, en ser demasiado políticamente correcto por miedo. Eso significa no chismorrear y no ser negativo. Cuando vayas sanando tus heridas emocionales, te vas a dar cuenta de que eres cada vez más capaz de irradiar este tipo de energía y vas a atraer de forma natural y sin tanto esfuerzo a los demás. En el trabajo, esto significa que en vez de centrarte en obtener egoístamente dinero, fama o éxito, que te centres en la excelencia. La excelencia es esforzarse en darle el mayor regalo que puedas ser capaz de darle al mundo. Eso implica dedicarte tiempo para formarte, para crecer, para invertir en aquello que estás creando para luego dárselo al mundo. Eso implica un cierto desapego a los resultados por intentar hacerlo cada vez mejor. Eso implica trabajar por amor, eso implica no trabajar nunca más. Es ser el pintor que le dedica 6 meses al mismo cuadro, las mismas pinceladas para dedicarle a la humanidad el mejor cuadro que pueda hacer, y no ser esa clase de pintor que hace 100 cuadros de flamencas que va a vender por 5 perras en el kiosco del Paseo de la Castellana porque vive desde la escasez y desde el miedo. Cuando te centras en la excelencia no tienes competencia en el mercado, porque a la gente lo que le atrae es la calidad y es la maestría y sobre todo el amor y la pasión con la que la gente trabaja en su trabajo, valga la redundancia. Cuando tú combinas ambas cosas, cuando tú eres capaz de dar valor social con tus emociones al resto y además eres bueno, eres dedicado en tu trabajo, al final las oportunidades laborales son infinitas. La gente te va a querer contratar sin esforzarte ni siquiera en hacer una entrevista de trabajo. Al final la fama y el éxito van a llegar de forma natural y las chicas, obviamente, que no son tontas también. Pero os he mentido, amigos míos, hay un principio más que es fundamental, así que no hay 3 principios, hay 3 más 1. Y el último principio que te va a convertir en un superhombre de forma gradual y progresiva, esto no es un todo nada, amigos míos, es practicar la buena voluntad. La buena voluntad es estar dispuesto a recordarnos los 3 principios anteriores, incluso en los malos momentos. Porque cuando estamos de buen humor es mucho más fácil el no juzgar a los demás, el dedicarnos a los demás, el irradiar buena vibra. Pero cuando estamos hechos mierda, amigos míos, cuando los principios atractores de la negatividad nos han secuestrado, es muy difícil el poder ir en contra de esas emociones. Y por lo tanto, en esas situaciones es muy importante volver a recordarnos estos principios y alinearnos cada vez antes con los principios atractores universales que atraen la felicidad, la sensación de paz y bienestar y el éxito a nuestras vidas. Como dice David Hawkins, la clave de la iluminación es sintonizarse con los patrones más atractores de la vida y la clave de eso es practicar la voluntad, un acto de elección repetido de forma constante. De ahí que se diga, amigos míos, que la felicidad y la abundancia en realidad vienen de dentro. Viene de respetar cada vez más los principios universales y atractores, no solamente con las mujeres, sino con la vida y con el éxito y la abundancia en general. Cada vez que estés mal, amigo mío, tienes que empezar a interpretar ese malestar como una oportunidad para alinearte de nuevo con los principios de los que hemos hablado en este vídeo. Y esa es una forma también para ser persistente en tus hábitos y en tus metas, para no abandonar, para no procrastinar o para procrastinar menos y abandonar menos tus proyectos y tus metas. ¿Entendéis? Es recordarnos una y otra vez cuáles son los principios que van a llevarnos al éxito, tanto interno como externo. Y te aseguro que si eres capaz de actuar en contra de tus emociones, recordándote lo que debes hacer, a pesar de lo que te dicta tu negatividad, te habrás convertido en un superhombre. Para ello es fundamental, amigo mío, que te rodees de gente que calibre alto a un nivel de conciencia, porque las personas, sobre todo, aprendemos o nos motivamos o vamos hacia adelante por osmosis, por contagio emocional. Por lo tanto, es muy importante que, 1, o hagas terapia con un terapeuta con un alto nivel de conciencia, 2, que te rodees de gente con un nivel de conciencia alto, que te rodees virtualmente de personas que calibren alto a nivel de conciencia, que en YouTube veas a gente que te aporte y no andes viendo vídeos de salseo, que te suscribas a mi canal o que leas al bueno de David Hawkins, siempre recomendable. Y si tienes que elegir solamente un, amigo mío, quédate con el bueno de Hawkins porque sus lecturas son sanadoras. A medida que lo vas leyendo, este libro sobre todo es una obra maestra, vas a ir notando que vas sanando literalmente. Pero como Dios es generoso, amigo mío, y puedes hacer más de una cosa, suscríbete también a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos míos. Cuidaros mucho. Watch me die!